Bueno, vamos a hablar de la vía visual y sus lesiones. Vamos a comenzar con una breve introducción y un poco de anatomía para poder entender posteriormente las lesiones. Eh, es importante tener en cuenta que la vía visual es el conjunto de estructuras encargadas de captar, transmitir y procesar la información visual que llega al ojo y va a ser transmitida hasta la corteza cerebral. Eh, Teniendo así, vamos a revisar una imagen para recordar la parte anatómica que hay que tener muy presente para poder así tener claro todas las patologías y lesiones que tiene la vía visual. Entonces, debemos recordar que las fibras que componen cada ojo se conforman de dos partes. Se conforman de, cada ojo tiene una retina nasal, que son las más mediales, para que me entiendan, y unas retinas temporales que son las laterales. Cada retina tiene un campo visual, como se puede observar en la imagen en la parte superior, eh, que, que es también temporal y nasal. Entonces, ojo acá que para no perdernos, la retina nasal va a captar el campo visual temporal en el lado izquierdo, en el ojo izquierdo. En el derecho, en el derecho, la retina nasal va a captar el campo visual temporal. Entonces, por ende, y así va a ser sucesivamente. Entonces, ojo con esto, tenerlo claro y para poder así, pues, entender también diferentes patologías que pasan. Después de entender esto, vamos a seguir con el tracto de la vía visual. Ambas retinas van a formar algo que se llama es el nervio óptico, eh, que va a salir y se va a ir acercando hasta unirse al quiasma óptico. Y acá ocurre algo interesante. Hay unas fibras que se decusan y otras que no se decusan. Las fibras que se decusan son las fibras nasales. Entonces, por ejemplo, las fibras nasales del ojo izquierdo se van a cruzar o decusar y va a terminar en el hemisferio derecho. Y así sucesivamente pasa lo mismo con el ojo derecho. Se va a cruzar y va a terminar en el hemisferio izquierdo. Seguimos con la vía visual, en donde tenemos el tracto óptico o la cintilla óptica, que termina en el tálamo específicamente en el núcleo geniculado lateral dorsal, como se puede observar ahí. Este núcleo solamente es un punto de relevo, no es el punto final. Al final, pues el final ya va a ser el paradero final, que siguiendo este trayecto, que este trayecto tiene un nombre que es el tracto geniculocalcarino, es decir, conecta el núcleo geniculado del, del tálamo y lo conecta con la calcarina del cerebro. El área calcarina es donde nosotros vamos a encontrar la corteza visual primaria, que es el área 17 en el lóbulo occipital, que es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, También, de forma de tener en cuenta que eso se va a hablar más en las lesiones, cuando hay una afectación en el hemisferio izquierdo, va a afectar toda la parte contralateral. O sea, ¿sí me entiende? O sea, la retina temporal del ojo izquierdo y la retina nasal del ojo derecho, que van a mirar hacia la parte derecha. Entonces, por eso una lesión en el hemisferio izquierdo va a afectar la visión derecha. Tener en cuenta que de todas maneras esto se va a ampliar en las patologías que vamos a escribir posteriormente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre alteraciones del campo visual. Para comenzar, debemos tener claro algo muy importante que se los voy a explicar. Entonces, que existe una retina nasal o medial, que es la que está más cerca a la línea media, y una retina temporal o lateral, que es la más alejada a la línea media. Cada retina observa un campo visual, el cual se divide en campo visual temporal y campo visual nasal. Y es muy importante entender que la retina nasal percibe el campo visual temporal, mientras que la retina temporal percibe el campo visual nasal. Entendiendo esta parte súper importante, ahora abordaré pues algunas lesiones de la vía visual. Bueno, cuando hay una lesión a nivel de la cintilla óptica o del tracto óptico, esto se puede entender de dos formas. La primera es siguiendo el recorrido de las fibras. Si se lesiona el tracto óptico izquierdo, se afectan las fibras temporales del mismo lado
y las fibras nasales del ojo contralateral. En este caso, la retina temporal izquierda pierde la información del campo visual nasal y la retina nasal derecha pierde la información del campo visual temporal. Aquí el resultado es una hemianopsia contralateral homónima. Se denomina contralateral porque se pierde el campo visual opuesto al lado de la lesión, y homónima porque se afecta el mismo lado del campo visual en ambos ojos. En este caso que tengo planteado aquí en la imagen, el campo visual derecho. Entonces el paciente va a ver así como se encuentra, pues como se ve evidencia aquí en la imagen. La segunda forma de explicarlo es cuando la lesión ocurre a nivel del tracto geniculocalcarino. Si la lesión está en el hemisferio izquierdo, se verán afectados los campos visuales derechos de ambos ojos, ya que cada hemisferio procesa la información del campo visual contralateral. En este caso puede presentarse una hemianopsia contralateral homónima con conservación de la mácula. Este término se utiliza porque la mácula, que es la zona de mayor agudeza visual, suele preservarse debido a que recibe irrigación o conexiones adicionales. Entonces, al recibir conexiones adicionales, es lo que permite mantener la visión central a pesar de la lesión. Para definir como tal hemianopsia homónima, tenemos que es como la pérdida del mismo lado del campo visual de ambos ojos. ¿Cómo se ve? Pues vamos a tener que, pues en el ejemplo que puse, el campo derecho está perdido en ambos ojos, en cambio el campo izquierdo está conservado. La lesión siempre es después del quiasma, puede estar en tracto óptico o radiaciones ópticas o corteza occipital. Ahora les voy a hablar sobre la hemianopsia binasal, que es la pérdida de los campos visuales nasales en ambos ojos y ocurre por afectación de las fibras temporales, que son las que no cruzan en el quiasma. ¿Cómo se ve? Pues el paciente pierde la visión hacia la línea media, es decir, lo que está cerca de la nariz en ambos ojos, pero conserva la visión periférica. Visualmente, pues la parte interna de ambos campos, o sea, la nasal, está perdida y la parte externa, que es la temporal, está bien. Es como si el paciente viera mejor hacia los lados que hacia el centro. Entonces, ¿qué fibras están afectadas? Pues las fibras que llevan la información del campo visual nasal, que provienen de la retina temporal, y estas fibras no cruzan en el quiasma. Donde se encuentra la lesión, entonces la lesión se produce por lesiones en las porciones laterales del quiasma óptico que comprimen las fibras temporales de ambos lados. Es un defecto poco frecuente, casi no se ve, porque requeriría compresión bilateral y simétrica de ambos lados del quiasma para que suceda. Bueno, entonces ahora cuando hay una lesión del quiasma óptico, es decir, en el punto donde se cruzan las fibras nasales y esta lesión se localiza en la línea media, se afecta principalmente pues las fibras nasales. Recordemos que las fibras nasales de cada retina se encargan de percibir el campo visual temporal. Por lo tanto, si se lesionan, se pierde la información de los campos visuales laterales en ambos ojos. El resultado es una hemianopsia bilateral heterónima, específicamente bilateral. Se denomina bitemporal porque se pierde el lado lateral de cada cada campo visual, y heteronónima porque no se afecta el mismo lado en ambos ojos, sino campos visuales opuestos. En un ojo se pierde el campo temporal derecho y en el otro campo, en el otro se pierde el campo temporal izquierdo. Así, un paciente con una lesión en el quiasma óptico a nivel de la línea media presentará pérdida de la visión periférica en ambos lados.
Cuando hay una lesión en el nervio óptico, debemos recordar que ésta se encarga de transmitir toda la información visual de un ojo. Es decir, entonces, el nervio óptico derecho conduce toda la información del ojo derecho. Por lo tanto, si se lesiona, se pierde completamente la visión de ese ojo. A esto se le denomina pérdida de visión monocular, ya que afecta únicamente un ojo de forma total, y lo mismo ocurre de manera pues, inversa si la lesión es del nervio óptico izquierdo. Y ya para finalizar les voy a hablar sobre las cuadrantonopsias. Son defectos visuales que afectan un cuarto del campo visual y permiten localizar con precisión si la lesión está en el lóbulo temporal o parietal. Hay dos tipos de cuadranopsias, la superior y la inferior. Entonces les voy a comenzar hablando sobre la superior, que también conocida como pie en el cielo. Entonces, como se ve, el paciente pierde el cuadrante superior del campo visual contralateral en ambos ojos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si hay una lesión izquierda, pierde el cuadrante superior derecho. Entonces, visualmente, la parte superior está mal y la parte inferior está bien. Entonces, pues, ¿cómo se da? Pues esto ocurre porque las fibras que llevan la información del campo visual superior bajan por la porción inferior de la retina, y estas fibras forman el asa de Meyer en el lóbulo temporal. ¿En qué parte se encuentra como la lesión en sí? En el lóbulo temporal, específicamente en las radiaciones ópticas inferiores, es decir, pues en el asa de Meyer. Entonces, la temporal superior es igual que el pie en el cielo, que es como que no ven hacia arriba. Ahora, hablando de la cuadranopsia inferior, que es la otra parte, es el pie en el suelo. Como se ve, pues el paciente pierde el cuadrante inferior del campo visual contralateral en ambos ojos. Visualmente la parte inferior está mal, pero la parte superior está bien. Las fibras que llevan la información del campo visual inferior viajan por la retina superior y pasan por las radiaciones ópticas del lóbulo parietal. ¿Dónde se encuentra la lesión? Están en el lóbulo parietal, afectando las radiaciones ópticas superiores. Entonces está parietal, que es igual a inferior, igual a pie en el suelo. Entonces, la organización de la vía óptica está invertida. La retina superior ve el campo inferior y la retina inferior ve el campo superior, lo que explica la localización de estas cuadrantopsias, y por eso es que se da este defecto. Para ya terminar esta parte, pues como un resumen de todo lo que he dicho, los defectos visuales no solo afectan la visión, sino que permiten localizar con precisión la lesión dentro de la vía óptica, en qué partes que está haciendo su afectación. Gracias. Bueno, vamos a hablarse acerca de la vía visual. Vamos a hablar acerca de el reflejo fotomotor. Primero, ¿qué es el reflejo fotomotor? Es básicamente que aplicamos luz directa hacia el ojo y hay contracción pupilar. Pero hay que saber que hay dos tipos de reflejos fotomotores, el consensual y el directo. El directo es básicamente aplicamos luz en el ojo izquierdo y el ojo izquierdo va a tener una acción refleja inconsciente que va a hacer que lo que va a hacer es contracción pupilar para evitar de que, bueno, para regular la entrada de luz de esa estimulación lumínica hacia el ojo. Y el consensual es aplicamos luz en el ojo izquierdo y el ojo derecho va a tener una contracción pupilar. Este es el consensual o indirecto, como le llaman. Entonces empezamos en la vía visual con un estímulo lumínico. Este estímulo lumínico entra por el nervio óptico. Hay que saber que el cristalino
El cristalino tiene otra función que es el reflejo de acomodación o reflejo de enfoque, que es básicamente nos ayuda a enfocar tanto de lejos como de cerca. Y finalmente ese estímulo lumínico llega a la retina. En la retina hay dos capas. Una capa, una capa pigmentaria, que es donde hay melanocitos, que lo que se encargan es, junto con la coroides, que también es pigmentaria, es absorber los estímulos parásitos, los estímulos lumínicos parásitos para evitar de que estos entren hacia el ojo. Entonces lo que hacen es absorber esa luz y evitar de que estos entren más allá del ojo. Entonces, ¿qué pasa? En la retina está la capa pigmentaria y la capa neural, que la capa neural se divide a su vez en capas ganglionares, en capas epiteliales externas, internas, y la capa de fotorreceptores, que es la más importante, que es donde hay conos y bastones. Entonces los fotorreceptores lo que hacen es captar esos estímulos lumínicos y los convierten en impulsos nerviosos para evitar no, para que el nervio óptico pues los capte, las dendritas del nervio óptico los capte. Entonces, llega llega la que a la llega el estímulo lumínico a los fotorreceptores convierten esa o traducen ese estímulo lumínico en impulsos nerviosos, pasan a la capa a la capa celular interna, después de la capa celular interna a la externa y termina la capa ganglionar, que es la capa ganglionar lo que hace es pasar el pasar esos estímulos hacia la papila óptica, que es donde sale el nervio óptico del ojo. Entonces se van por el tracto óptico, el nervio óptico, se va por el tracto óptico hasta llegar al quiasma. En el quiasma se decusan. Hay una decusación de la transmisión de la señal, de la transmisión de la señal y van hacia dos puntos. Van hacia dos puntos. Una para la acción refleja, que es hacia el mesencéfalo, activando el tercer par. Y la otra es al lóbulo occipital, a la corteza visual primaria o al área visual primaria, que es donde se sitúa donde vemos conscientemente, donde se captan las imágenes, donde podemos ver realmente, conscientemente vemos. Entonces, las rutas que toman es el tracto óptico, quiasma óptico y cuerpo geniculado lateral, llegando hacia las radiaciones ópticas y terminando en la corteza visual. Hay que saber que pues esto nos da de cierta forma el campo visual. Entonces tenemos que la parte del lóbulo izquierdo le llegan estímulos, impulsos nerviosos o le llega información de la parte derecha y la parte derecha del lóbulo occipital le llega información de la parte izquierda. Entonces podemos tener un campo visual amplio debido a esta forma. Y para la acción refleja llegan al quiasma óptico. En el quiasma óptico llegan hacia los núcleos de Edinger-Westphal, que son los núcleos del nervio oculomotor, y de ahí hacen sinapsis, estimulando el nervio oculomotor, y lo que hace el nervio oculomotor ya envía eferencias hacia la pupila, contrayéndolas simultáneamente, así no le estén aplicando estímulo lumínico. Entonces está el reflejo consensual y el reflejo directo, que es mediado por el oculomotor. Entonces las semianopsias se pierden
bueno, las semianopsias se presentan es por alteración del lóbulo occipital o por compresión de algún segmento de la vía. Entonces se va a perder esos estímulos, se van a perder, se va a perder la campimetría y es por eso que hacemos en consulta la campimetría por confrontación. Ya tenemos como tal el fondo de ojo, que lo que vamos a examinar es la retina. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos que ver? Primero la papila de nervio óptico que esté intacta. Después la mácula y la fobia central. Se dice que la mácula es el punto de mayor agudeza visual porque allí se encuentran muchos conos y bastones, muchos fotorreceptores. Entonces es el punto de mayor agudeza visual. También tenemos que mirar la vasculatura, las arterias centrales, arterias centrales de la retina, que son las que se van a encargar de irrigar la retina. Entonces estas arterias son ramas de la arteria oftálmica, que a su vez la arteria oftálmica es rama de la carótida. Entonces esto es lo más importante que tenemos que ver. La parte de la vasculatura, la papila óptica, la fobia y la mácula, que es lo que nos va a permitir nos va a permitir un buen fondo de ojo. Ya tenemos como tal el fondo de ojo, que lo que vamos a examinar es la retina. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos que ver? Primero la papila de nervio óptico que esté intacta. Después la mácula y la fobia central. Se dice que la mácula es el punto de mayor agudeza visual porque allí se encuentran muchos conos y bastones, muchos fotorreceptores. Entonces es el punto de mayor agudeza visual. También tenemos que mirar la vasculatura, las arterias centrales, arterias centrales de la retina, que son las que se van a encargar de irrigar la retina. Entonces estas arterias son ramas de la arteria oftálmica, que a su vez la arteria oftálmica es rama de la carótida. Entonces esto es lo más importante que tenemos que ver. La parte de la vasculatura, la papila óptica, la fobia y la mácula, que es lo que nos va a permitir nos va a permitir un buen fondo de ojo. Ya tenemos como tal el fondo de ojo, que lo que vamos a examinar es la retina. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos que ver? Primero la papila de nervio óptico que esté intacta. Después la mácula y la fobia central. Se dice que la mácula es el punto de mayor. Ya en cuanto a la campimetría, como les había dicho, entonces el color azul nos da información, bueno, el lado derecho, el lado derecho nos da información hacia el lado izquierdo y el lado izquierdo nos da información hacia el lado derecho. Entonces esto nos da un campo visual amplio que sin necesidad de nosotros voltear los ojos hacia la izquierda o hacia la derecha, mantenerlos intactos, podemos ver casi todo el campo visual por esto mismo. Entonces, digamos la parte izquierda, bueno, la parte derecha llega al nervio óptico, pasa por el tracto óptico, al quiasma, en el quiasma se decusan, llega a a las radiaciones ópticas. Bueno, primero pasa por el cuerpo geniculado lateral,
llega a las radiaciones ópticas y llega al lóbulo occipital izquierdo. Y el campo visual derecho, bueno, el campo visual izquierdo, eh, lo mismo, llega al quiasma óptico, se decusan y bueno, llega al cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y esta nos da eh, información hacia el lóbulo occipital derecho. Entonces, la campimetría por confrontación? Básicamente nos sentamos frente al paciente, le pedimos que se tape un ojo y empezamos a guiar, a pedirle que con ese ojo que no está tapado nos siga el dedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir vamos a dividir esta evaluación de campimetría por confrontación en 4 segmentos: dos superiores, que son temporales y nasales, o medios y laterales, y dos inferiores, medios y laterales. Entonces vamos a hacer una en forma de H. Primero evaluamos los temporales y después nos vamos hacia los medios. ¿Con qué fin? De evaluar, de evaluar si el paciente tiene hemianopsia o si hay pérdida total de la visión o si hay alteración de la visión. ¿Qué podemos hacer para saber si está el paciente realmente o no viendo hacia los lados? Mide el dedo. Pues podemos pedirle que nos diga qué número estamos haciendo con la mano. Esto con el fin de que si el paciente no logra decirnos qué número es, pues ya tenemos una alteración de ese campo. Y pues la visión binocular. Y listo. Listo, hablando un poco de los síndromes de la vía visual, encontramos primeramente el síndrome de Anton, el cual es un trastorno neurológico realmente poco frecuente y se caracteriza principalmente por la presencia de ceguera cortical acompañada de anasognosia, es decir, el paciente no es consciente de su déficit visual y va a presentar, digamos, una pérdida de la visión debido a una lesión cerebral en la corteza occipital, pero no va a negar activamente que pues, presenta ceguera. Incluso puede llegar a afirmar el paciente de que ve con normalidad. Este síndrome pues entra en la categoría de anasognosias debido a que son trastornos en los cuales el paciente pierde la capacidad de reconocer el déficit neurológico propio y en este caso específico de la anasognosia ceguera cortical, pues pérdida de la visión. Hablando un poco de la fisiopatología, encontramos de que se basa pues, en una lesión bilateral de la corteza occipital, como ya les había mencionado, especialmente en las áreas visuales primarias, o sea, las que son conocidas como B1. Esta lesión va a impedir la correcta recepción y procesamiento de los estímulos visuales, lo que va a generar pues, una ceguera cortical completa. O sea, a pesar de que los ojos y las vías ópticas periféricas puedan estar intactos, el paciente no va a poder percibir estímulos visuales. Sin embargo, pues lo más característico de este síndrome no va a ser la ceguera, sino la falta de conciencia de esta, lo cual se explica por una desconexión entre la corteza visual dañada y las áreas asociativas frontales y parietales, que son las encargadas de la autopercepción y la conciencia del déficit. Como resultado de esta desconexión, el cerebro pues, va a rellenar esta ausencia de información con confabulaciones, que es pues, que el paciente podrá decir que, o construir una percepción de que puede ver cuando realmente no es así. Hablando desde el punto de vista etiológico, encontramos de que pues, el síndrome de Anton se corresponde a cualquier condición que genere una lesión bilateral de la corteza occipital. Principalmente está asociado con eventos cerebrovasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos, principalmente que en territorio de las arterias cerebrales posteriores. ¿Por qué? Se preguntarán. Esto debido a que son las que irrigan los lóbulos occipitales y pues al ver una lesión bilateral de estos es más probable que pues pueda cursar el paciente con este síndrome. Hablando de otras causas, podemos encontrar las traumáticas como el cráneo encefálico, cuando hay compromiso de ambos, compromiso posterior bilateral, tumores cerebrales que tengan un efecto expansivo sobre los lóbulos occipitales y las infecciones del sistema nervioso central y las enfermedades desmielinizantes. Esto como la esclerosis múltiple y pues en casos ya muy avanzados o con lesiones pues estratégicas en estos lóbulos.
Ya las manifestaciones van a estar dadas principalmente por la combinación de signos y síntomas que ya pues, podrán deducir que he mencionado a lo largo de la exposición, que son en primer lugar pues, la ceguera cortical, o sea, la pérdida total de la visión con, con que aún estén conservados los reflejos pupilares, con que aún esté, por decirlo así, conservada la vía óptica anterior. Y pues adicionalmente, como segundo punto de esta triada, encontraremos de que haya una negación activa de la ceguera, que es el rasgo distintivo de este síndrome, lo que pues podrá verse como un paciente que insiste que le corrieron los objetos del lugar, que eso no estaba ahí, que es por el tema de iluminación y pues que se puede hacer como un panorama del entorno cuando no es así. Y este segundo ítem va a estar relacionado con el tercero, que es la confabulación visual, donde el paciente va a describir objetos, personas, escenas que en realidad no están ocurriendo así. Obviamente, pues en la evaluación clínica, pues encontraremos que es incongruente el hecho de que el paciente presente una ceguera con lo referido por él. En el diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. Durante pues, la evaluación neurológica se va a evidenciar la incapacidad de percibir estímulos visuales y esto a pesar de que el paciente pues, afirme ver. Las neuroimágenes simplemente como el TAC o como la resonancia nos van a permitir es confirmar la presencia de lesiones bilaterales y establecer pues, la causa subyacente. Ya también es importante decir que como diagnósticos diferenciales encontramos de que va a ser la ceguera cortical sin anastomosia, pues en esta pues el paciente sí va a ser consciente de su déficit, el síndrome de Wallin, que se caracteriza por ataxia óptica, apraxia ocular y semaltognosia, pero pues sin la negación de la ceguera. Y las agnosias visuales, que es donde el paciente puede ver pero no reconoce los objetos. Aquí es la clave diagnóstica es el hecho de que el paciente va a tener la negación del déficit visual. Ya con respecto al tratamiento y el pronóstico, pues el tratamiento es principalmente de la causa subyacente y pues el control, digamos, de la ACV, las infecciones, el tumor, y realmente se va más de la mano es con la rehabilitación neurológica, que pues incluye la terapia ocupacional, la fisioterapia, estrategias como adaptación a la discapacidad visual, y el pronóstico va a depender totalmente de la etiología, de la extensión y la capacidad de recuperación cerebral. En algunos casos, pues la nasognosia va a ser persistente. Ya siguiendo con los síndromes de la vía visual, vamos a hablar un poco del síndrome de Wallin, en el cual pues es también un síndrome neuropsicológico que es poco frecuente y va a producir como consecuencia va a producirse como consecuencia de una lesión bilateral de las regiones parieto-occipitales del cerebro. Se caracteriza principalmente por una alteración de la capacidad de integrar información visual con la acción motora y la percepción espacial. Esto pues a pesar de que haya una relativa función visual básica conservada. A diferencia de otros trastornos, pues este síndrome va a radicar el problema va a radicar de que no es como tal de la percepción primaria, sino de la interpretación espacial y la integración con su entorno visual. Por lo tanto, pues se entiende que es un trastorno de integración visoespacial, donde el paciente ve, pero no logra ni organizar ni utilizar esa información visual. Ya con respecto a la fisiopatología, encontramos de que se basa en una lesión bilateral de las regiones parieto-occipitales, principalmente en las áreas que conforman la vía dorsal del sistema visual. La vía dorsal pues también es conocida como la vía donde está el objeto y se encarga de procesar la localización espacial, el movimiento y la relación con los objetos del entorno. Obviamente si se encuentra dañada, el paciente va a encontrarse con la incapacidad de integrar la información visual y pues coordinarlo con una acción motora en el espacio, lo que genera pues una desconexión entre lo que puedo ver y lo que puedo interactuar con ello. Entonces, en términos sencillos, el paciente podría identificar que algo existe, puede determinar con precisión dónde está, pero no puede actuar sobre ello. La triada clásica de este síndrome es clínicamente dada por, en primer lugar, una simaltognosia, que va a ser la incapacidad de percibir múltiples elementos en escena al mismo tiempo. O sea, lo que podemos decir es que el paciente puede ver individualmente, por ejemplo, podría ver un árbol, pero pues no podría ver un bosque, porque ya habría más de uno en su campo visual. En segundo lugar, pues sería la ataxia óptica, que corresponde a la dificultad para alcanzar, señalar objetos guiándose por la visión. Entonces el paciente pues, va a fallar a intentar tomar un objeto, a pesar de que lo pueda ver con claridad.
Y en tercer lugar, pues sería la apraxia oculomotora, también llamada parálisis psíquica de la mirada, que consiste en la capacidad de dirigir voluntariamente la mirada hacia un estímulo visual, lo que pues obviamente va a dificultar la exploración del entorno. Y entonces esto es una triada que pues nos refleja la alteración que hay entre la coordinación de la visión, la atención y la acción. La etiología, al igual que el síndrome pasado, encontramos de que es principalmente cualquiera que genere lesión bilateral de las regiones paretoccipitales, como pues encontraría la parte del evento cerebrovascular en territorios posteriores. También pues está el trauma craneoencefálico, las enfermedades neurodegenerativas, especialmente asociadas al Alzheimer, infección del sistema nervioso central y tumores cerebrales que pues se encuentran en ambos lóbulos. Ya con respecto a las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista clínico semiológico, pues va a generar unas pues, manifestaciones más encaminadas a la alteración de la percepción visoespacial. O sea, el paciente presenta desorientación espacial con dificultad para pues, ubicarse en el entorno, existe una dificultad para interaccionar con los objetos y adicionalmente pues observa una alteración de la coordinación ojo-mano. Pues obviamente esto es totalmente incapacitante para el día a día de un paciente. Y pues esto de la mano con la incapacidad de explorar visualmente el entorno. Entonces, al verse comprometidos los movimientos oculares voluntarios, pues la percepción global del espacio va a cambiar. El diagnóstico del síndrome de Wallin es principalmente clínico, pues la triada que ya les mencioné, que es la cimatognosia, ataxia óptica y apraxia oculomotora, pues van a ser como lo más característico. La resonancia es para confirmar la presencia de lesiones bilaterales y la evaluación pues sirve para caracterizar la alteración del daño, adicionalmente pues qué tan comprometida está la parte visoespacial y pues aportando pues, información para el manejo y rehabilitación del paciente. El diagnóstico pues, de los diferenciales están cualquier trastorno visual y neuropsicológico, como el síndrome de Anton, como la heminegligencia y las agnosias visuales, que veremos más adelante. El tratamiento del pronóstico va a ser principalmente el manejo de la causa subyacente, como el control del evento cerebrovascular, las infecciones, el tumor, y pues también es importante implementar la rehabilitación neuropsicológica, esto en búsqueda de mejorar la integración visoespacial con la coordinación ojo-mano. Esto pues es una como estrategia compensatoria para pues mejorar el pronóstico del paciente. Obviamente este va a depender principalmente de la extensión de la lesión, la etiología que la causó y pues la mejoría podría ser parcial o persistir el déficit según la funcionalidad del paciente. Ya con respecto al manejo de las agnosias visuales, otras patologías de la vía visual, pues realmente no es una patología como tal, sino un grupo de trastornos neuropsicológicos que van a estar caracterizados por la incapacidad de reconocer estímulos visuales. Esto a pesar de que pues, la lesión primaria se encuentra aún conservada. O sea, el paciente podrá ver adecuadamente, o sea, va a tener una adecuada agudeza visual, campos visuales, percepción básica, pero no lo logra interpretar o darle significado al observado. Por lo tanto, el problema no va a ser sensorial, sino también un procesamiento cortical de la información. O sea, el paciente va a poder ver, pero no va a entender qué está viendo. Ya con respecto a la fisiopatología, encontramos que se relacionan con lesiones de la vía visual ventral, también conocida de la vía del que es el objeto, y se extiende desde la corteza occipital hacia las regiones temporales. Esta vía, pues particularmente parte desde el lóbulo occipitotemporal y es responsable del reconocimiento de formas, objetos, caras, colores, y cuando esta vía se encuentra dañada, pues el paciente pierde la capacidad de asignar el significado a ese estímulo visual. Es importante también diferenciarla de la vía dorsal, ya que la vía del donde está el objeto se encarga del procesamiento espacial y movimiento, mientras que la vía dorsal nos va a permitir interactuar con el entorno, a diferencia de, digamos, la vía ventral que va a permitir identificarlo. En resumen, los agnosias visuales van a ser una alteración del procesamiento perceptivo y semántico visual, o sea, no va a haber compromiso de la visión básica. La clasificación de estas van a variar dependiendo de, por decirlo así, dependiendo del tipo de agnosia que presente, que va a ser en primer lugar la agnosia perceptiva, que es la que el paciente presenta una dificultad para percibir de manera global, de forma global del objeto, o sea, no logra integrar elementos visuales, no logra hacer una estructura coherente. Por lo tanto, pues digamos, si uno pusiera a dibujar al paciente, no logra ni copiar el dibujo ni reconocer el objeto, ya que la percepción en sí misma va a ser la que está afectada.
En segundo lugar, pues sería la agnosia asociativa, donde la percepción está relativamente conservada y el paciente podría llegar a copiar los dibujos y describir características del objeto que está copiando, pero no logra reconocerlo ni asignarle un significado. También encontraremos, digamos, la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras familiares, incluso la propia, la lexicografía, que es el paciente pierde la capacidad de leer, pero conserva la escritura. Esto normalmente es por lesiones que desconectan la información visual del lenguaje. La agnosia para colores o acromatopsia cortical, en la cual el paciente no puede reconocer ni percibir los colores adecuadamente. Ya respecto a la etiología, pues las causas de las agnosias visuales incluyen cualquier tipo de patología que afecte la vía visual ventral, especialmente en las regiones occitotemporales, y es más frecuente pues, en los eventos cerebrovasculares, también particularmente en territorios posteriores. También encontramos los tumores occitotemporales entre las causas que pueden llevar a este síndrome. El trauma craneoencefálico, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y las infecciones del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista clínico, encontraremos que pues, las manifestaciones van a ser principalmente de la incapacidad de reconocer los objetos, las caras, los estímulos visuales que se le estén brindando al paciente, y a pesar de esto el paciente mantendrá su agudeza visual conservada, o sea que este es como un diferencial de los otros que hemos visto previamente. Además, frecuentemente los pacientes compensan utilizando otras modalidades, también, o sea, valiéndose de otros sentidos, como puede ser el tacto, el sonido, pues para poder identificar o otorgarle características a los objetos que no pueden reconocer visualmente. El diagnóstico va a ser pues, principalmente clínico y se basa en la aplicación de pruebas que es como de reconocimiento de objetos, caras, colores, palabras, y en sí también copiar dibujos. La resonancia es simplemente utilizada para identificar las lesiones en la vía ventral en las regiones occitotemporales, y el diagnóstico se correlaciona las imágenes con las imágenes y su localización anatómica con la presentación clínica del paciente. Dentro de las diferencias clínicas, entre los diagnósticos diferenciales van a ser la ceguera cortical, el síndrome de Wallin, la heminegligencia, y ya el tratamiento pues, se basa en el manejo de la causa subyacente. Es fundamentalmente la rehabilitación cognitiva, también pues, orientada para mejorar el reconocimiento mediante pues, estrategias compensatorias y el uso de otras modalidades sensoriales, como pues, vienen haciendo, que es valerse de otros sentidos. Y en algunos casos también se puede haber una mejoría parcial, mientras los otros déficits pueden persistir a largo plazo. Ya para finalizar, hablemos de la heminegligencia. También es conocida como negligencia espacial unilateral, que es realmente un trastorno de la atención espacial, no como tal un déficit visual primario. Se caracteriza por la incapacidad de atender, responder o reconocer estímulos que se encuentran en un hemispacio contralateral a una lesión cerebral, generalmente sin que exista una alteración sensorial básica que lo pueda explicar. Es importante acá mencionar que el paciente sí puede ver, pero no presta atención ni integra la información proveniente de ese lado del espacio. La mayoría de los casos, pues vamos a encontrar que afecta al el lado izquierdo del espacio debido a las lesiones del hemisferio derecho. Ya con respecto a la fisiopatología, encontramos de que la heminegligencia se relaciona principalmente con lesiones del lóbulo parietal, especialmente en el hemisferio derecho, debido a que este lóbulo forma parte de las redes de atencionales cerebrales que incluyen la red dorsal, que es la encargada de la atención voluntaria, y la red ventral, que es relacionada con la detección de estímulos relevantes. Cuando estas redes se alteran, el cerebro pierde la capacidad de dirigir la atención hacia un lado del espacio, y pues acá es como un aspecto relevante porque la negligencia izquierda es más frecuente, debido a que pues, el hemisferio derecho tiene un papel dominante en la atención hacia ambos lados del espacio, mientras que el hemisferio izquierdo se enfoca principalmente en el lado derecho. Por ello, una lesión derecha produce un déficit más severo y más evidente. Los tipos de heminegligencia pueden clasificar dependiendo de la modalidad afectada. En primer lugar, la heminegligencia egocéntrica es aquella que el déficit se organiza en relación al propio cuerpo del paciente, es decir, el paciente ignora todo lo que está a un lado de su eje corporal, mientras que en segundo lugar encontraremos la heminegligencia alocéntrica, que es donde la negligencia se refiere hacia un objeto en sí. El paciente puede percibir el objeto completo, pero ignora una de sus mitades. También puede clasificarse como sensorial cuando el problema es en la percepción de estímulos, motora o intencional cuando el paciente tiene dificultad para iniciar movimientos hacia ese lado afectado. Las etiologías puede ser causada por cualquier patología que afecte regiones parietales,
especialmente en el hemisferio derecho. La causa más frecuente va a ser siempre el evento cerebrovascular, particularmente en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Otras incluyen pues, el trauma cráneoencefálico, los tumores cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas como pues, variantes de la demencia, las infecciones del sistema nervioso central. Y hablando ya de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que son muy características y pues principalmente son que el paciente va a ignorar estímulos del lado afectado, generalmente el izquierdo, incluso cuando estos son relevantes. Él puede presentar conductas como afeitar su maquillaje solo la mitad de la cara o comer únicamente la mitad del plato. Adicionalmente, durante la lectura puede omitir palabras o letras del lado afectado y en pruebas gráficas es común que el paciente dibuje solo la mitad de los objetos como un reloj incompleto. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, apoyado de pruebas específicas. Entre las más utilizadas vamos a hacer el test de cancelación, donde el paciente debe marcar estímulos distribuidos en una hoja, evidenciando omisiones de un lado. El test de bisección de líneas es el que el paciente tiende a desviar el punto medio hacia el lado no afectado, y la copia de dibujos donde se observa la omisión del hemiespacio. El diagnóstico diferencial va a ser la hemianopsia homónima, el síndrome de Wallin, las agnosis visuales, y el tratamiento principalmente va a ser en el manejo de la causa subyacente, como lo hemos visto en las demás síndromes. Va a ser fundamentalmente la rehabilitación neuropsicológica, con énfasis en las terapias de reentrenamiento atencional, en busca de mejorar la orientación hacia el lado afectado, y algunas estrategias van a incluirse los estímulos dirigidos al entrenamiento visual y en ciertos casos terapia con prismas. El pronóstico va a depender, como siempre, de la extensión de la lesión y la capacidad de recuperación que va a tener el paciente, y puede haber mejoría significativa mientras otros piensan como un paciente va a tener un déficit crónico.